demasiado importante verbalizar los nuevos términos. Ustedes acaban de que den su médico, como a respetado de verdad, van a tener en su vocabulario más o menos unos 30.000 nuevos términos. Y el ente va a tener que agarrar unos 10.000, no se veía muy bien. Pero ya no es una carrera mucho más. Y tienen una especialidad, entonces tienen que soltar la lengua, tienen que hablar. Esta es la última vez que se ve como ahora, porque ya hemos visto que esta manera de presentarse es ya antigua, ya pasó de moda. Ya pasó de moda la incomunicación. Ya pasó de moda el hecho de que el docente vea que sabe todo y que los alumnos no saben nada. Y la educación antigua era vertical. Y un tú no. Ahora ya no. Ahora se considera que los jóvenes no están astutos y el acceso a la web hace que el docente guíe la curiosidad y la actitud de los alumnos para curiosar en los temas que estamos tratando. Así que pueden sentarse juntos. ¿Está bien? Siéntese juntos. Siéntese cómodos. Y hablen. No es necesario silencio de mí. No es. Esta es una materia que permite diálogo y confrontación de ideas. Tenemos didáctica moderna. Nosotros no somos aficionados, somos diplomados en educación superior. Yo soy especialista en educación joven. Yo voy a retirar. Entonces, estoy diciendo en su beneficio. A más veces que yo intervengo, más nota obtengo. Resultados y apreciación del docente. Aunque mi equipo no me deja. No jugamos con la evaluación. Nosotros no tomamos examen y calificamos. No, eso también ya es antiguo. En la pedagogía moderna, el único reto es la evaluación del rendimiento estudiantil. Cuando hay la evaluación del rendimiento estudiantil, se evalúa su participación en clase, su verbalización, su expresión por escrito y las tareas diferentes del manual de cátedra. Es la cual nos tratamos el trabajo de actualizar para cada semestre un nuevito. Yo reviso la red todos los santos días. Y las lecturas que manejo son lecturas a la fecha. Cada día rescato lo último que hay. Y ahora es algo. Y cada día me encuentro para sorprender. Para el día de hoy, para que cada uno que me haga la boca abierta, que ahora cuando está en la clínica, a los varones hay que preguntar si la posibilidad de que esté embarazada o no. Porque con el asunto de la multiplicidad de género, por elección de sexo, resulta que hay varones ya que pueden haber sexo de no sé qué cirugía, las mujeres que se convirtieron en hombres, y que tiene útero que se puede embarazar, se presenta como varón. Y hasta los varones también se preguntan, ¿te embarazado, señor? ¿Qué son? Si me preguntan eso, doy un neta, doctor. Ya. Entonces, las clases siempre empezamos así, con un plan de clase. En el plan de clase admitimos que a fin del curso proponga algo. Por ejemplo, yo veo en este plan de clase que una cosa importante es la elección del coordinador. Mejor coordinación de los alumnos, mejor dinámica de docentes y alumnos. Yo les prometo. El primer año de medicina generalmente marca la pauta de la carrera, porque es una cantidad. Y el próximo año de elecciones, ustedes pueden volver a la cuestión. Y nosotros como manejamos un montón de eso, vienen los docentes. No es nuestro apoyo, ¿no? Finalmente nosotros dejamos que los alumnos se formen un criterio de sus candidatos que elijan. ¿Ya? Pero cuando hay un dirigente de curso, un representante de curso, idóneo, él se pone de acuerdo por WhatsApp. Con los colegas, con el doctor Orquela.
Entonces, como es la primera clase, vamos a hablar del tenor de la materia. ¿De qué trata la materia? Seguramente vamos a proporcionar a los alumnos la carta descriptiva, ¿no? En la carta descriptiva, está explicado todo el contenido que vamos a llevar. Es un contenido agradable, llevadero, emocionante, que les gusta a los estudiantes. Hemos logrado muy buenos resultados, porque ustedes son vivos. Están en la edad donde nadie los para. Nadie los para. Ya en cuarto año están cansados. Pero en primero y en segundo, cuando abordan algún tema y quieren investigar algo que les ocurre, que se preguntan por qué mi papá ronca. Así empezó nada más. ¿Cuál es su idea? Me preocupa a mí un problema de salud, porque hablamos de problemas de salud. Y problemas de salud en nuestro medio ambiente. Ese es el núcleo de la materia. Cualquier problema de salud que hubiera en nuestro territorio, en nuestra patria, en nuestra región. ¿De acuerdo? Todo lo miramos con ojos nuevos. No lo miramos con los ojos de ingeniero. Cuando un ingeniero está pasando por un puente, calcula ahí, el puente está bien hecho, no está bien hecho, está chueco, no está chueco. No, ustedes no. Ustedes están mirando todo lo referente al espectro de la salud. Porque ¿quién es el médico? La palabra médico viene de medicare, de dar medicamento. De ahí viene médico. ¿Ya? Entonces todo lo veo. Estoy caminando y bueno, veo una persona que me llamó la atención, no sé por qué será. En este caso vino una joven y dijo, no, a mí me preocupa cómo escucha mi papá roncar. Ahorita no acordaba de eso. Y resultó un trabajo preciosísimo. Precioso, de ronquido. ¿Por qué? ¿Y qué te motiva? Una idea tiene que tener una motivación. Tiene que servir para algo. No hacemos nada que nos sirva a nuestra sociedad. Por eso aquí gastamos muchísimo dinero. Y cuando hacemos algo, tenemos que retornar ese dinero a nuestra sociedad. Por eso todo lo que hacemos tiene que ver con algún beneficio redundante en nuestra sociedad. Por ejemplo, en este caso, ¿a dónde fueron? Me preocupa, en primer lugar, mi padre, porque se nota que no está durmiendo bien. ¿Lo escuchaba, papá? Ronquido. Ya. ¿Qué más? Me preocupa mamá, porque no duerme contenta con semejante bulla. Y así empezó. Y justificó bien su trabajo. ¿Y cómo fue evolucionando? Ya hablaron con un entrevistado experto en el tema, en la parte del marco teórico que la doctora ya desarrollará en su clase magistral, que como ella no creo que es de nadie en la carrera, sobre el método. El método, como todo método, tiene unas 13 partes, por eso es método. No se puede hacer la parte 3 antes de la 1, de la 1, la 2, la 3, así. Método. Bueno, tiene varias partes, ¿ya? Pero en una de las partes es cuando los alumnos se vuelven súper expertos cada uno en su tema. Si a usted le interesa un tema relativo, por ejemplo, al abuso de pantalla, que está tan de moda, usted va a ser experto, pero a la compañera le interesó el ronquido. Ella va a ser experta en ronquido. Y a usted no sé qué le interesará. Estoy interesado en, qué sé yo, el problema de los trabajadores de la construcción y sus problemas de salud. Porque ellos manejan cemento. Cada día revientan una bolsa de cemento e inspiran sílice. Y cada partícula de sílice que entra al parénquima pulmonar lo mata. Los pulmones denudados tienen una superficie suficiente como una cancha de fútbol para absorber oxígeno. Pero ese que ha estado
con tanto cemento y cemento y cemento, tienen una capacidad pulmonar reducida, por lo tanto es cianótico, no tiene buena capacidad cognitiva, etc. Y en el caso del ronquido, fueron a hablar con quién. ¿Con quién se tendría que hablar si voy a investigar y me estoy metiendo en el barullo del ronquido? ¿Quién sabrá? Puede saber el otorrinolaringólogo si es que hay un problema de coanas, de desvío del tabique, de cornetes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O de mala posición, o de obesidad, no sé. Pero en este caso eligieron a un neumólogo. Y el neumólogo en una entrevista, se hace entrevista con foto. Digo, caramba, qué interesante. Y extendieron el trabajo, mire, se dieron modos para extender el trabajo al lugar donde trabajaba el señor. Y encontraron más o menos que casi la mitad de los señores que trabajaban ahí tenían problemas de conciliación de sueño y aparición de ronquido. Ahí llegó el trabajo. De que sus colegas, sus amigos también roncaban. Y el marco teórico decía que cuando uno ronca, está respirando mal. Y no va a despertar fresco y lúcido. No va a rendir correctamente. Por eso hay que solucionar. Y así entonces esto terminó en que el grupo escogido para tal investigación era el lugar de trabajo de papá. Ahí estaban los señores, una carta de por aquí con el sello de la universidad, que no dio par, porque si los universitarios no investigan nadie en la sociedad. Por eso se sabe que en la universidad se produce conocimiento y nosotros queremos producir conocimiento. Entonces, con una carta al gerente de tal fábrica de fideos, ¿verdad? Que van a ir los estudiantes y van a hablar con las personas, con los trabajadores, y los van a someter a una encuesta, no menos de 30. Con una encuesta no menos de 30, muy bien hecha, con muy buen genio, sabiendo qué se pregunta, habiendo revisado a veces todo lo relativo a problemas de respiración y apnea de sueño, se llama, el término correcto, apnea. Ya. Los ya sabedores ya han hablado con un entrevistado, etcétera, maestros en el marco teórico, por eso se llama periodo de expertización, celebraron la encuesta. Y nos trajeron como resultado una exposición de perlas. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuánto roncaban? ¿Cuántas horas dormían? ¿Qué problemas tenían al despertar? Etcétera. ¿Cómo solucionaban su problema de ronquido? ¿Qué es lo que tomaban para inducir el sueño? Acudían a la medicina, un montón de preguntas. Y nos dieron una fotografía y nos hicieron entender cuál era el panorama y la importancia del buen sueño para el buen trabajo. Bonito tema, ¿no? Como este que les acabo de contar y lo he agarrado de por ahí, hay miles en los mercados. Alexis nos hizo un trabajo en el ejército. Bonito porque si cuando yo voy al ejército los encuentro los soldaditos, y donde manda capitán no manda marinero. Si hablo con el capitán dice, a ver soldados, pónganse en fila. Pregunta, ¿esto los tengo ahí? ¿O en un colegio? No sé, en un colectivo. Los alumnos son tan curiosos que han ido a lugares inverosímiles. Muy bien. Listo. Les he hablado más o menos de entremés y qué es lo que persigue la materia. Vamos a estudiar nosotros cómo somos, cómo vivimos, cómo comemos, cuáles son los problemas de convivencia que tenemos. Por ejemplo, acceso a la energía eléctrica, acceso al agua potable, la calidad de la vivienda, el hacinamiento que es gravísimo, entre otras cosas. El primer capítulo es el de hoy. El primer capítulo tiene este nombre y es precioso. Es precioso. Yo voy a tomar la palabra más o menos en 15 minutos para darles un panorama general de su tarea.
La próxima clase tendremos y haremos un ejercicio por escrito sobre contacto letal. Es una lectura que yo rescaté de la revista de National Geographic, que tiene buenos artículos y muy bien escritos, donde abre las perspectivas a algunos jóvenes como ustedes respecto que el médico no solamente es el que está en el hospital, es otorrino, ginecólogo, oftalmólogo, no sé qué diablos, no. También hay otros médicos que son odontólogos. No están como médicos, están con botas y hay que meten a la selva, y se meten a lugares inhóspitos, antropología médica, y los practican. Y están persiguiendo el contacto letal. ¿Qué está pasando con el orden establecido en el hombre? Esa es nuestra lectura. ¿Cómo los humanos estamos desatando una hecatombe de consecuencias inusitadas? La lectura pinta en resumidas cuentas ya de que el planeta es un conglomerado de microclimas, microbiomas y regiones diferentes. Acá en el trópico, por ejemplo, tenemos cierto tipo de enfermedades que no hay en natura. No hay en natura. No voy a usar ejemplos para no confundir. Ya, pero somos nichos biológicos. Acá hay dengue, en La Paz no. No hay. Acá hay chagas, en La Paz no. En Estados Unidos, ni loco. Si encuentran una persona con chagas en Estados Unidos, suenan todas las campanas. No hay ni peligro, señorita. Ya no hay. Porque lo superaron los tuberculosis y ya estaban superando hasta que retornó la enfermedad. Entonces, esta lectura trata de cómo el planeta está configurado de tal manera de donde hay cierto tipo de vida, es ese tipo de vida. Los gorilas allá en Ruanda, los ratoncitos por otro lado, los leones por aquí. Entonces la lectura cuenta la historia de cómo sucedió un fenómeno muy interesante y muy bien redactado en Australia. En Australia, un país colonizado por ingleses y muy sofisticados ellos, ¿ya? Se les ocurrió hacer un hipódromo para sus juegos de carreritas de caballo. Y unos tractores en un nuevo nicho ecológico. Hicieron la vía para el hipódromo y llevaron unos caballos finísimos. Está en la lectura bien detallada. Y con los caballos para el desarrollo veterinario y hay un entrenador. Y nada, tiempito corto cuando de pronto un caballo entró en una situación medio que comprometida, botaba flemas, parecía que estaba con hipertensión y ¡pum! Cayó enfermo. No, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Y en 2 por 3 en días cayeron otros más. Y enfermó el veterinario y un ayudante más. ¿Pero qué diablos pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Pensaron, a ver, ¿habrán comido algo? Revisaron toda la comida. ¿Habrán comido algún pasto especial que sea nocivo? Revisaron todo eso y no daba. Y el asunto estaba muy serio, así que uno de ellos dijo, creo que es un virus. Un virus. Un virus es la partícula biológica más chiquita que se tenga noción. Es tan, pero tan pequeño que no cumple las funciones para ser considerado un ser vivo. No se reproduce, no se casa, no tiene hijos, no tiene nada, no tiene. Los virus solamente se reproducen y no hacen nada más. Son muy pequeños para el microscopio electrónico.
Acá no tenemos virus. Hay pruebas para detectar virus, pero estudiarlos son muy simples. Tienen un ácido nucleico, una cápside, ya, si este es una célula viene un virus, tac, lo agarra, le inyecta su ácido nucleico, este ácido nucleico va al núcleo de la célula, la recodifica el núcleo de la célula y hace que en el citoplasma de la célula se produzcan nuevos virus, ¡pum! Y exploten. Y virus. Entonces, es un virus. Y le pusieron un nombre, equinovirus. Pero de caballo, más virus, equinovirus. Terminó con el nombre del virus Endra, en Brisbane, en una ciudad. Y así, ya todos ven cómo pasaba, qué pasaba, y hasta que dilucidaron el modus operandi y la fisiopatología. Cuando hablamos de la fisiopatología estamos hablando de cómo funcionó la enfermedad. Eso se refiere a fisiopatología. Resulta que los caballos estaban en un arbolito muy bonito tomando sombra, pero en ese árbol que se hizo famoso, en ese árbol, nunca antes había habido caballo. Ahí está, aquí está la cuestión. Cuando una especie se mete en un lugar que no le corresponde, causa desorden. Acá había leones, pero de pronto hay cebras. No, algo está cambiando, algo está sucediendo. Hay una reacción biológicamente seria, en este caso sucedió eso. Pusieron caballos donde nunca estuvieron. Y en ese arbolito, ¿quiénes se dieron cuenta de eso? ¿Quiénes se molestaron los murciélagos? Con eso les estoy encargando, por favor, que revisen y que le contrarrevisen la relación de los murciélagos con los virus. Anote, señorita. Especialmente uno. Se llama el zorro volador. Hay hermosas fotos. Los murciélagos no sé qué quieren. Pero típicamente, bueno, claro, entre los muchos otros, los murciélagos se destacan. Tienen la capacidad, son voladores de sangre caliente, no son de sangre fría. Y hasta ahora la ciencia no entiende por qué no enferman. No enferman ellos, pero portan el patógeno, portan la piel. ¿Por qué razón? El que me diga y el que curiosea, escucha que se va a bienvenido. Entonces los murciélagos estaban comiendo sus frutos. Los caballos ahí. Los murciélagos depositaron sus heces o las pepitas y los caballos las consumían. Y ocurrió un fenómeno como para el examen que voy a tomar un examen cortito, sin ganas de molestar, solamente para que vayan entrando ustedes su expresión por escrito de esa lectura. Próxima semana encontraron que el reservorio, anoten el reservorio, señorita, era el zorro volador. O sea, el reservorio. Y no enfermaba. ¿Y qué protagonizó? Se enojó. Enojar entre paréntesis y entre comillas, ¿no? Pero produjo, lo siguiente es importante, un derrame. O sea que hizo que, ¡pum!, soltar, activar el virus y matar. Murieron caballos y humanos. Y no, ¿qué ha pasado? ¿Qué es? ¿Qué ha sucedido? Sucedió eso. Entonces estoy hablando ya de el portador. En este portador y el reservorio es la emoción. El modo de transmisión era el consumo de las pepitas que habían sido consumidas por los murciélagos, por ese medio de transmisión viral. Enfermaron los caballos, seriamente murieron y tuvieron que salir de ahí, volando. Con esto les estoy diciendo que las enfermedades, en una lectura, no son enfermedades
enfermedades malignas ni demoníacas ni que de cavernícolas, no. Según la lectura dice que es una especie de cemento que cuida un nicho de otro nicho y la frontera son enfermedades. Donde hay gorilas no hay cerdos. Donde hay esto no hay esto. Donde hay otra cosa y no hay otra cosa. Entonces, el gran descalabro que está causando la humanidad de invadir para que te criaste en lugares nuevos está causando una revolución de gérmenes bárbaros, por lo cual podemos esperar que suceda cualquier cosa. Entonces, lo que pasó con la pandemia. En la China, Yuan, un avión. Por un avión el paciente cero estaba en Alemania. La rapidez con la que la población actual puede romper el orden establecido en la naturaleza. Entonces, con esto tienen que notar ustedes que es una lectura tan agradable, tan bonita, tan instructiva, de que enseña cómo tenemos que comportarnos nosotros respecto a la ecología mundial. Después tenemos un capítulo que la autorita sabe manejar muy bien. El principal de los principales problemas. A ver, que no sea inteligente. Tiente la respuesta. Calentamiento global. El calentamiento global es seriosísimo. Tenemos N problemas por el calentamiento global. Otra, carestía mundial de alimentos. Hay lugares donde no hay. No hay carestía mundial de alimentos. Migración del campo a la ciudad. La población en rurales están despoblando. ¿Ah? ¿Ya? Y sobrepoblación humana. ¿Cuál de estos cuatro ocasiona los otros tres? Esa es la pregunta. Cito de nuevo. Calentamiento global. El calentamiento global tiene muchas cosas. No puedo vivir yo donde porque el calentamiento global significa sequía. Y el arroyo donde yo iba está seco. ¿Sí? Un fenómeno de lluvia y no solo sequía. Fenómeno de lluvia. Claro. Carestía mundial de alimentos. Si no hay alimentos, ¿qué hago yo aquí? Migro. La migración campo-ciudad. En Bolivia estamos en una migración completa. Santa Cruz de la Sierra es una ciudad tan desordenada, y que no estaba en una ciudad tan hermosa, tan desordenada que vive hasta en la City la gente. Acá viene gente de las provincias, ¿no es cierto? Y cuando llega a la ciudad toma aire de dueño de la ciudad, por lo tanto es mía. Y manejo el micro como me da la gana. Me subo a la vereda, a mi estilo. Cuando quiero una mandarina, no voto más la foto por ahí. Así, o sea, que influye en todo: migración, campo-ciudad o la sobrepoblación humana. Justifiquen, compañera, cómo producen las otras tres tareas. Si existe sobrepoblación humana, por ende va a existir carencia de alimentos porque cada vez hay más bocas que alimentar. Ajá. Y esto causaría también la migración de pueblo a ciudad. ¿Por qué? Porque al ver más demanda de alimentos, a veces muchos productores ven que los productos, hay muchas personas, entonces existe también el calentamiento global. Este perjudica a las personas que trabajan en el campo como productores agrícolas o de frutas y verduras. Entonces, al haber cambios de clima, el producto no depende únicamente de la mano de la persona que lo produce, sino también del clima. Si hay mucho calor, va a haber sequía, o si hay mucha lluvia, se inunda todo y se frega la planta. Entonces ahí falta el alimento y llega a la ciudad la falta de alimento. Decídete, tú has dicho sobrepoblación humana. Sí. Conste que ya no es la China, el país más poblado del planeta, ahora es la India. 1.000 millones de habitantes. El planeta entero está en 7.000 millones de habitantes. No aguanta más. El planeta no aguanta más. Según eso se saca la media de reproducción por mujer. La reproducción por mujer debe ser 1,6. 1,8. 2 ya es demasiado. El planeta revienta. Tú solo tienes de causar la población humana. Entonces, compañera, tienes derecho a equivocarte.
sin criterio de plausibilidad cierta. Si quieres, puedes equivocarte. ¿Qué has visto? ¿Esterilización masiva de las mujeres o prohibido hacer el amor? En China hubo un tiempo cuando era el país más poblado que las autoridades pusieron un límite de hijos por persona y eso ayudó a que se pueda. No funcionó. No funcionó. Ahora la China tiene una deuda, ¿sabes cuánto? De 1.500.000, una cantidad sideral de mujeres que no tienen esposo y no van a conseguir esposo. ¿Por qué? Porque con esa ley era un hijo por familia china y un perro por familia china, también los animales cuentan. Entonces, cuando nacía el nuevo ser, mujer, preferían a los varones. Y con eso causaron un desnivel de la población de la China. Ahora ya no tienen, ya no se toda la idea de dos, etc. Ya, porque en la China, cuando se dice, hacemos esto, todo lo hacen. Pero el problema pasaron a la India. Y la India es como nosotros. Es un país multiétnico y pluricultural, nadie se casa a nada. Nadie. En la China cuando vinieron, no, se acabó. Se acabó el uso de vestidos tradicionales. No, toditos vamos a ponernos la misma camisa. Hicieron una camisa tipo Mao Zedong, líder, ¿no es cierto? Tu tesis es sobre sobrepoblación, la tuya. Yo también defiendo el punto de la sobrepoblación porque los productores agrícolas necesitan tener más ganado, que actualmente ocupa el 70% de la emisión de carbono en el mundo. Y esto también produce que la gente de lo que es de zonas rurales migren a las ciudades. Comúnmente esto trae enfermedades y desorden. Acorde al número de Dunbar es un múltiplo. Cada vez que excede este múltiplo es más difícil de controlar una sociedad. Suponiendo que hay un pensamiento muy liberal hoy en día de que todos pueden hacer lo que creen que es correcto, sería muy complicado tener una política como tal para frenar la sobrepoblación mundial. ¿O sea que no hay solución? No, aunque sonaría muy rudo, una de las soluciones podría ser, que es contrario a la ética humana, pero hacer que los medicamentos suban de precio ayudaría a controlar el problema. Sé que es contrario. Manos militares se llama eso. Pero no se pueden aplicar políticas y leyes en lugares donde, por ejemplo, como India, como lugares que son tan... Eres bien rígido en tus decisiones. Tienes todo el tipo de gerente médico, te cuento. ¿Sabes qué están haciendo? Con lo que tú dices aquí en la India, están vasectomizando a los adolescentes sin preguntarles. Porque en la capital, abres la puerta de un taxi en Nueva Delhi, su capital, y entran manitos para pedirte rupias, que es su moneda. Entonces ya no saben qué diablos hacer. Entonces los agarran a los adolescentes y dicen, venga por acá. No le preguntan. Presente el testículo. Y le ligan. Entonces, sin anestesia. Porque usar anestesia es un montón de plata. Eso está legal. Bueno, no voy a dar la respuesta correcta. Y tampoco les voy a decir que están tibios, calientes. No sé. Porque es una tarea que va a desarrollar la doctora. Yo me estoy ocupando ya de ese entremés y de meternos en contacto mental y de ver cómo el planeta se está desarticulando de una manera dramática por la introducción del nicho y gente que quiere meterse donde no se debería meter y animales que se defienden y se defienden con gérmenes. En la lectura os prometo que os voy a preguntar ¿cuáles son los principales gérmenes culpables de producir entidades nosológicas? Bueno, pongamos enfermedades de entidades nosológicas. Son 6. No lo voy a decir hasta realmente quiero que estudien. Y son 6 con los cuales ustedes van a luchar toda su vida. Por eso es tan importante la escritura. Ahí están. Y es una pregunta de examen, a más decir. 6 gérmenes. También estoy hablando ya del zorro volador. Y pues los voy a tarear y también al respecto. ¿No es cierto? ¿Ya?
y cerca de la definición de zoonosis. ¿Ya? Acerca de la definición de zoonosis. Ahí estamos metidos nosotros, zoonosis. Enseguida mis colegas van a darle las definiciones claves que es más que seguro que van a estar en el examen. Todo eso. ¿Ya? Yo solamente les estoy dando el entremés. ¿Qué voy a tratar en la pregunta? Los principales gérmenes con los cuales ustedes van a luchar toda su vida. Discúlpenme. ¿Qué pasa? ¿Ya? Gérmenes, ¿no es cierto? Vector. Ya. Reservorio. ¿Ya? Y modo de transmisión. Por ejemplo, el COVID, a 1,5 metros. ¿Han visto cómo una persona entraba en un supermercado y los virus? A mucha distancia. A mucha distancia. Y el público preguntó en ese momento: queremos saber qué respiramos. Y los lados respondieron: ¿realmente quieres saber qué cosa respira? ¿Quieres saber? ¿Se dan cuenta ya que como nosotros somos tan sensibles a las cosas que respiramos? Una vía respiratoria. Otra vía, viene un mosquito y un hematófago. Aprenda la palabra. Hema, sangre, fago, comer. Son hematófagos. Se alimentan de sangre. Eso se llama hematofagia. Otra, las gotitas de Fluguet, el spray que sale de mí. Toca cuando hago esto. En el caso de otra enfermedad propia de nosotros, una endemia feroz que tiene Santa Cruz en este momento, la tuberculosis. Y una tos. 500,000 vacilos vivos, patógenos. Esos son los que están en el micro. En un micro. Le dejo a tu está tose elegantemente. No tose alargadamente. ¿Sabe cómo toser? Su cuerpo toma una posición antiálica, se llama cuando se deforma por tanto tos. Entonces, pero lo está haciendo. Entonces, si mide usted 500,000 por la cantidad de gente que hay en ese micro y cuente cuántos vacilos le toca. ¿Qué estoy respirando? ¿Y por qué no me enfermo? Porque estoy nutrido. Así haya sido el orden de la biología. Basta que una persona tenga una nutrición más o menos normal, como ustedes que se ven al tiro, y no tenga una situación asmática o desnutrida grave. A ese sí, le llega y respira bacteria, en este caso bacteria, en este caso bacteria, completamente distinta, gigante al lado de un virus. Respira un desnutrido porque cae. Y ahora Santa Cruz es el nicho del país y del mundo, creo que. Así. Entonces, ya te has dicho todo, y ahora los alumnos van a tener, ¿no? Con naturalidad. Una doctora hermosa. Y con eso empezamos. He terminado. Señora Leyes, por favor, ¿qué va a decir por usted? Esta semana vamos a ver los textos ya. Es muy importante por eso que el día de hoy, al terminar la clase, ustedes se queden y elijan un coordinador, ¿ya? La persona que vaya a ser coordinador tiene que ser una persona responsable, por favor. No quiero coordinadores que sean flojos, que sean impuntuales, o coordinadores que estén distraídos en clases, ¿ya? ¿Por qué? Porque con ellos yo voy a coordinar para organizarlos a ustedes, ¿ya? Y mediante ellos vamos a organizar las exposiciones, los exámenes, las clases y todas las actividades que vayamos a hacer durante el semestre, ¿ya?
Entonces, por eso es muy importante que la persona que elija sea una persona responsable. Una vez elegido, esa persona me habla a mí para que yo lo agregue a un grupo de coordinadores. ¿Ya? Creo que no están todos completos acá, pero con los que están sirven. Si no les expliqué en la anterior clase, esta es su ponderación, la pueden leer. ¿Ya? Son 25 puntos de la monografía que tienen que hacer. Pueden ir buscando grupos desde ya se conocen de todas formas, creo que han estado medio año ya juntos, se han visto las caras en algunas materias. Entonces ustedes eligen grupos, nosotros no los ponemos en grupos, así que cualquier intercurrencia, cualquier problema que tengan como grupo, lo resuelven ustedes, no es nuestro problema. ¿De cuánto hay grupo? Ahí dice mínimo 3 integrantes, máximo 5, ¿ya? Las tareas son del texto, ¿ya? El texto, como les dije, lo vamos a hacer esta semana. Le voy a avisar hora, fecha y lugar por el grupo. Todos los publicados van a ser por el grupo. Las preguntas que ustedes tengan, igual por el grupo, ¿ya? No nos hablen al privado, no porque no queramos responderles, sino porque probablemente otro compañero tiene la misma duda y así respondemos la duda de todos en el grupo, ¿ya? El grupo es netamente académico, entonces solo hablamos de la clase. Si te posponen la clase, de fechas de examen, fechas de presentación, todo eso, ¿ya? Ustedes pueden hacer un grupo aparte para hablar de otras cosas y organizarse. En ese grupo netamente las preguntas que tengan y los comunicados que vayan a mandar. Entonces, como decía el doctor, vamos a empezar el día de hoy con zoonosis, como ya les había explicado él. Las zoonosis van a ser aquellas enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a seres humanos, ¿ya? Entonces, pues van a ser animales vertebrados. Hay más de 200 tipos de... Nosotros nos vamos a enfocar en aquellas que están vigentes en nuestro país. Ustedes pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud que algunas de las actuales zoonosis son la fiebre hemorrágica, la leptospirosis, la rabia humana, ¿ya? Para el lugar de tarea el día de hoy, investigar cuáles son otras de las zoonosis importantes en nuestro país, ¿ya? Para que lo discutamos en la siguiente clase y mejor también si buscan vector y germen causal de esas zoonosis. Qué bonito su lista. Algunas zoonosis como la rabia humana, como decíamos, son totalmente prevenibles, ¿ya? Entonces, vemos campañas nosotros en nuestro país por temporadas, que vamos a hablar más adelante de eso, porque esas son campañas de rabia humana, ¿ya? Porque es una enfermedad epidémica. Entonces, los patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos o agentes no convencionales y pueden propagarse a los humanos por contacto directo o contacto indirecto, ya sea por el agua, por ingesta de alimentos o por el medio ambiente. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de lo que puede suceder justamente. Qué bonito tu imagen, doctor. Miren, acá hay una idea potencial, por eso vamos a dejar a Alexis para que termine la clase de hoy. Miren, a mí me gustaría escuchar un estudio ya de tenencia de animales domésticos en algunos barrios del área de la ciudad. Porque se ha encontrado que en Santa Cruz de la Ciudad, las gentes no solamente tienen un perro, tienen pato, tienen loro, tienen ¿qué más? Tienen gato típico, tienen gallinas. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene. Todo esto tiene. ¿Ya? Entonces, el trabajo se llama tenencia de animales domésticos y potenciales. Con ese título que se lo estoy regalando, ¿ah? Ustedes querían entre manos un estudio fantástico que lo prepararía muy bien a posterior. Claro que no es obligatorio. Yo tengo que tener alguna motivación. Por ahí, yo tengo en mi casa pollos, gato, 2 loros y una culebra. Entonces, quiero hacer ese estudio. Alexito, te voy a regalar esto. Y vamos a terminar la clase. Bien, gusto verlo por. Bien,
van a ser aquellos organismos vivos, usualmente hematófagos, que van a portar la enfermedad en ellos, ¿ya? Que van a portar en realidad el patógeno en ellos. Es decir, van a portar la bacteria, el virus, el parásito, el prión, que va a causar la enfermedad en el ser humano, ¿ya? Entonces, los vectores van a ser organismos vivos que van a transmitir un agente infeccioso, un animal infectado, al ser humano, ¿ya? Pueden ser garrapatas, pueden ser mosquitos, pueden ser roedores. Las enfermedades zoonóticas son netamente causadas por animales vertebrados. Sin embargo, los vectores no necesitan ser animales vertebrados, ¿ya? Pueden ser artrópodos, pueden ser reptiles, ¿ya? Pueden ser diferentes tipos de animales. Un ejemplo, el vector del dengue, ¿cuál es? El mosquito, ¿verdad? Sin embargo, hay un mosquito en específico que es el que transmite el dengue o el virus del dengue. Aedes aegypti. Exactamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer tanto para las tareas como para el examen, ¿ya? Vamos a buscar cuál es el vector de las enfermedades que vayamos a escoger con el nombre correcto, ¿ya? Les daba yo hace rato una enfermedad zoonótica, que es la fiebre hemorrágica. El vector de esta enfermedad son los roedores. El nombre específico de ese roedor lo van a buscar, ¿ya? Lo pueden encontrar en internet. Y el agente causal que produce la enfermedad de la fiebre hemorrágica es el virus machuco. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros vamos a identificar nuestros vectores, nuestros agentes causales de las enfermedades zoonóticas que vamos a investigar. ¿Ya? Si ustedes llegan a investigar 5 enfermedades zoonóticas de nuestro país, que sean las 5 con su vector y con su agente causal. ¿Ya? Y la tarea está hecha, es preguntarse. Luego tenemos el germen causal, que a diferencia del vector, el germen causal es el que va a producir la enfermedad en el organismo, ¿ya? El vector es el que va a transmitir el patógeno al organismo y el germen causal es el que va a producir la enfermedad en el organismo, ¿ya? Y se denomina agente causal al factor que se encuentra en el medio ambiente y que por sus características puede generar un trastorno de salud a un huésped, ya sea un animal o un humano, ¿ya? Y estos agentes son causales porque son el motivo, ya sea directo o indirecto, que desarrollan la enfermedad en el organismo. Como habíamos dicho, los gérmenes causales pueden ser virus, bacterias, parásitos, hongos, ¿ya? Entre otros. Cuando nosotros investiguemos acerca de nuestros gérmenes causales, también tenemos que saber el nombre o a qué familia pertenecen esos gérmenes causales, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque muchos agarran y ponen una enfermedad zoonótica, la leptospirosis, que el germen causal es una bacteria. Y cuando les dicen, ¿cuál es el germen causal de la leptospirosis? Ponen bacteria. Y sí, es una bacteria, pero ¿cuál bacteria es la que produce la leptospirosis? Eso es lo que yo quiero saber. Aquí tenemos ejemplos también. Este es el virus de coronavirus, este es el parásito del Chagas y este es el virus de la rabia, ¿ya? La rabia tiene 4 serotipos, ¿ya? Cuando les pregunten a ustedes el germen causal de la rabia, su respuesta debe ser los 4 serotipos perdón, es el dengue, ¿ya? El dengue tiene 4 serotipos. Cuando les pregunten cuál es el germen causal del dengue, tienen que poner los 4 serotipos, ¿ya? Sus nombres. En casos como fiebre amarilla o otras enfermedades que ustedes pillen y no encuentren el nombre del virus, van a poner el nombre de la familia a la que pertenece, ¿ya? Eso sí lo van a encontrar. Entonces, estos vectores y estos gérmenes causales y estas enfermedades zoonóticas que van a producir pandemias, endemias y epidemias, ¿ya? Que no son lo mismo. Las pandemias, como bien
sabemos, un ejemplo del coronavirus, son aquellas enfermedades nuevas que se propagan mundialmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo declare un estado de pandemia debo cumplir dos criterios. ¿Ya? Que la enfermedad afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino más bien sean transmitidos comunitariamente. Es decir, yo nunca he salido del país, entonces me da coronavirus, pero ¿por qué? Sí, el coronavirus es de, no sé, de Asia, pero ya los casos se están transmitiendo en nuestro país. Esos dos requisitos se deben cumplir para que se declare un estado de pandemia. El concepto es ese, que es una enfermedad infecciosa siempre nueva. Usualmente las pandemias son producidas por virus. ¿Por qué? Porque, como les decía el doctor, el virus es tan pequeñito que no vive por sí solo, pero se reproduce rápidamente y siempre va a buscar un huésped. Entonces, estos virus no tienen un largo tiempo de vida, pero al replicarse tan rápido van a infectar a muchas personas. Entonces, pueden haber brotes epidémicos por virus y cuando ustedes vayan a investigar, se van a dar cuenta que la mayoría de las pandemias son causadas por virus. ¿Ya? Un ejemplo, el coronavirus, el VIH y los cómics. Sus textos tienen una tarea de lector donde van a buscar 3 enfermedades pandémicas, 3 enfermedades endémicas y 3 enfermedades epidémicas. ¿Ya? Para investigar acerca de esas enfermedades. Y para cada enfermedad que ustedes escogen, van a buscar su vector y su germen causal. ¿Ya? Entonces debemos saber siempre la diferencia entre vector y germen causal. ¿Ya? Luego tenemos las endemias. ¿Ya? Las endemias, tanto como las epidemias, nosotros debemos tener en cuenta 2 cosas. ¿Ya? El tiempo de duración de estas y el lugar donde se van a producir. ¿Ya? Esa es la diferencia entre endemias y epidemias. Y quiero que la noten. ¿Por qué? Porque en el examen, cuando ustedes ponen una respuesta a medias de que es endemia o que es epidemia, no me sirve. Porque si ustedes me ponen solamente que las endemias siempre están presentes en un lugar, pero no me ponen que está presente en un lugar determinado, no me sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las epidemias vienen por temporadas y se van, ¿ya? Y están en el mismo lugar. Sin embargo, las endemias están presentes durante todo el año redondo. Todo el año va a haber casos de esta enfermedad endémica en un lugar determinado, ¿ya? En ese mismo lugar. Entonces, las endemias son la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población determinado, aunque también puede referirse a una alta prevalencia crónica de una enfermedad en dicha área o grupo. Por ejemplo, una enfermedad endémica es la tuberculosis. ¿Ya? Nuestro país es un país endémico de tuberculosis. Hay ciertas regiones de nuestro país donde siempre hay casos de tuberculosis, ¿ya? Incluso en nuestra ciudad. Otra endemia de nuestro país es el Chagas. ¿Ya? El Chagas, como bien saben, es transmitido, o bueno, el parásito de Chagas es transmitido por la vinchuca. ¿Ya? Nosotros en medicina no le decimos vinchuca, ¿ya? La vinchuca tiene su nombre. Al igual que los roedores de la fiebre hemorrágica, la vinchuca se llama Triatoma infestans, ¿ya? Entonces nosotros cuando querramos utilizar la enfermedad de Chagas como ejemplo, nuestro vector no debe ser vinchuca, no debe ser chinche besadora, no debe ser todos los nombres que tiene la vinchuca,
sino más bien Triatoma infestans, ¿ya? Entonces, ya les di ahí dos ejemplos de endemias. Y la tuberculosis también es una endemia, y su vector son las gotitas de flujo, como decía el doctor anteriormente, son esas gotitas de saliva que expulsamos al hablar en el ambiente que no se notan, porque son microscópicas, y ese es el vector. ¿Por qué? Porque en esas gotitas de saliva, en esos aerosoles de saliva, está el básico, ¿ya? Y así lo transmitimos a otras personas, o se queda en el ambiente en el que estamos si es un ambiente cerrado, ¿ya? Entonces, como decíamos, las endemias son diferentes de las epidemias por el tiempo y por el lugar, ¿ya? Las epidemias van a ser aquellas enfermedades que se van a propagar rápida y activamente, con lo que el número de casos va a aumentar significativamente, pero se va a mantener en un área geográfica determinada. Sin embargo, como decíamos al inicio, la rabia es una enfermedad epidémica. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, en nuestra ciudad hacen campañas de rabia, ¿verdad? En ciertas épocas. Y es por eso, porque la enfermedad viene, causa un brote epidémico y se va. Y viene por temporadas, ¿ya? Entonces, la diferencia entre endemias y epidemias es que las endemias están por un tiempo largo o indefinidamente en un lugar determinado, a diferencia de las epidemias que vienen por temporadas y luego se van, ¿ya? Pero en el mismo lugar, o pueden aparecer en otros lugares. Y no debemos confundir las epidemias con los brotes epidémicos, porque los brotes epidémicos se lo denomina la aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un lugar determinado. Al inicio, la pandemia del coronavirus fue una epidemia en Asia, ¿verdad? Y como no pudieron controlar su epidemia, se fue propagando a otros lugares y a otros continentes. Bien, y aquí tenemos un gráfico en donde van a poder ver la diferencia entre todas. Como podemos ver, las enfermedades pandémicas están en todos los continentes, ¿ya? Las enfermedades epidémicas están en un lugar determinado, pero están por temporada solamente. Y las enfermedades endémicas son propias de un lugar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son propias de un lugar, esa enfermedad es típica de ese lugar, ¿ya? Tenemos lugares endémicos de Chagas, tenemos lugares endémicos de tuberculosis. Van a investigar, ya tienen ahí 3 tareas, van a investigar cuáles son los lugares de nuestro país que son endémicos de Chagas solamente, ¿ya? Uno de esos es Sucre, ¿ya? Pero quiero que investiguen qué ciudad de Sucre es endémica de Chagas, ¿ya? Entonces las endemias están constantemente presentes en una población o región con una población relativamente baja. Las epidemias son el súbito aumento en los casos que se propagan en una población, pero no olvidemos que las epidemias por temporadas, por favor, tiempo y lugar. Y las pandemias son las que afectan a varios continentes. ¿Tienen preguntas, dudas hasta aquí? Hace tiempo, hace unos 4 meses se dio lo de la influenza. ¿Se podría haber considerado como epidemia? La influenza igual es una epidemia. Por eso igual se hacen campañas por temporada, porque aparecen solamente justamente en las temporadas de frío, ¿ya? El año pasado igual tuvimos un brote epidémico de dengue. En abril más o menos tuvimos el brote epidémico y los hospitales estaban repletos de niños y personas adultas con dengue. ¿Por qué? Porque no se hizo la debida prevención para la enfermedad. Para el dengue ya sabemos, se
se va a las casas, para la rabia se vacuna y para la influenza igual se reparten vacunas, primero a las poblaciones de riesgo y luego a la demás población. ¿Preguntas, dudas? ¿Quedó claro lo que es un vector y un germen causal? Sí. Ya. Si no me equivoco, en su tarea del texto dice que busquen características para su vector y para su germen causal. ¿Ya? Cuando ustedes busquen características, no se vayan a lo científico, no se compliquen la vida. Busquen, por ejemplo, del Chagas, el vector del triatoma infestans, características, como había dicho el doctor, es un hematófago, esa es una característica, es hematófago. Pueden poner el tamaño de la pichuca del triatoma infestans. En cuanto a su germen causal, para características, igual pueden poner sus diámetros o su tamaño en micras. Si tiene flagelos, si no, en caso de que sea un parásito, en caso de que sea una bacteria, características de la bacteria, ¿ya? Solamente 2 para cada uno, ¿ya? 2 características para mi vector y 2 características para mi germen causal, porque en el texto no les dice cuántas, ¿ya? Usualmente no les daría yo características para el vector, porque es complicado buscar características para las gotitas de flujo. En el caso de VIH, características para los fluidos corporales, ¿ya? Ese es el vector del VIH, que se transmite a través de fluidos, ¿no? Ya sea semen, secreciones vaginales. Entonces, pero en el examen a veces les piden características para su vector y germen causal, ¿ya? Entonces lo van a investigar y lo vamos a revisar en clase. Las revisiones de tareas, como pueden ver ahí, son del texto y son 10 puntos ponderados a la nota final. Desde hoy les digo que son bastantes, entonces no puedo revisar página por página para ver que hayan hecho correctamente la tarea. Entonces lo que hago de manera más práctica es que un día de clases hacemos revisión grupal de las tareas, así como están el día de hoy. Ese día van a venir con las tareas hechas en el texto, las tareas hasta que yo les diga, las vamos a hacer con lápiz, ¿ya? Por si es que se equivocan para que puedan borrar. Entonces, hacemos revisión grupal acá, ponemos ejemplos, ponemos lo que tienen en sus cuadernos, si lo hacen mal, les corregimos, no hay problema, lo podemos corregir, estamos a tiempo. En el examen ya no hay manera de perdonarlos, ¿ya? Entonces, hacemos esas revisiones grupales igual, a manera de que la tarea quede clara y que no queden dudas de cómo se resolvió la tarea. Y así para que todos puedan hacerla de manera correcta, ¿ya? Porque se van a dar cuenta que de algunas tareas van a salir preguntas para el examen, ¿ya? Y también de las cosas que decimos en clase. Es por eso importante que tomen nota, porque no todo va a estar en las diapositivas, no todo va a estar en las tareas, también hay cosas que decimos en clases que deben anotar, ¿ya? Y les decimos por eso anotar. Ya, entonces las tareas, cuando yo voy a revisar el texto, en lo que más me voy a basar va a ser en la presentación. El texto ustedes lo compran, pueden rayarlo, pueden subrayar, pueden resaltar, lo que ustedes quieran. Pero la sección de las tareas tienen que estar bien hecha, tienen que estar intacta, presentable, ¿ya? Vamos a hacer ejemplos, entonces debemos dar ese ejemplo de limpieza de pulcritud, ¿ya? No me gustan los textos deshechos. Obviamente no espero que me entreguen el texto nuevo porque lo tienen que crear, van a hacer otras cosas. Pero no quiero saber estudiantes que me vienen con su texto oliendo alcohol, ¿ya? Porque no me faltó el estudiante el anterior semestre.
los horarios, siempre vamos a tener un cronograma, ¿ya? Entonces, si yo les digo voy a realizar MAF de 4 a 5 y yo llegué pues no a las 4:30, se lo recibo. Pero si ustedes pasan de esa hora a las 5:01, yo ya no recibo textos de MAF, ¿ya? Porque era 1 hora solamente para la elaboración de textos, ¿ya? Para que después no estén llorando y estén diciendo, no, yo lo estoy mal. ¿Ya? Seguramente les han contado sus compañeros del anterior semestre cómo es el auxiliar de Sabima y es peor. ¿Ya? Entonces, me gusta mucho que los estudiantes se esfuercen porque la carrera que hemos escogido es una carrera que requiere responsabilidad, requiere disciplina, ¿ya? Y requiere que ustedes se organicen. ¿Ya? Si ustedes quieren que les den sus tiempos en primer año sobre todo, tienen que organizarse. En este año ustedes van a poder disfrutar, van a poder estudiar. Es un año muy liviano, ¿ya? Y algunos están llevando 3 materias solamente. Los que pasaron el segundo semestre, en primer semestre, perdón, llevan 2 materias. Entonces, no entiendo por qué se quejan, ¿ya? No se ahogan en un vaso de agua. Al año van a tener 7 materias anuales. En tercer año van a tener 8. En cuarto año van a tener 9. ¿Ya? Entonces, si no podemos organizarnos, si no somos disciplinados, entonces debemos reconsiderar la carrera. ¿Ya? Yo les he sido bastante aquí, porque no es mucho, no es complicado. En anatomía ustedes tienen que memorizar bastante, tienen que ir a prácticas. En histología igual, tienen que aprenderse placas, tienen que aprenderse tejidos, ¿ya? Aquí deben razonar y cumplirme con las tareas, nada más, ¿ya? Entonces, si al final se quejan, si al final alguien está disconforme, qué pena, ¿ya? Háganlo bien. Las personas que lo hacen bien, que son responsables, créanme que van a tener buena nota. Entonces, la presentación de su texto, de sus monografías, siempre impecable, ¿ya? Siempre. Las letras, por favor, todavía no somos médicos, escribimos bien, ¿ya? Cuando ustedes sean médicos, ya escriben como les dé la gana, pero ahora yo quiero entender lo que escriben. ¿Qué más? El coordinador, no se van a olvidar de cuál es el coordinador hoy. Y el coordinador es el que va a llevar el recuento de las tareas igual, ¿ya? Las tareas del texto solamente son pandemias de epidemias. Las otras que yo les di de investigar de enfermedades, esas tareas son para que las hagan en un cuaderno, ¿ya? En caso de que a alguien aquí, por algún motivo, le falte 1, 2 puntos, puede que esas tareas los salgan para pasar la materia, ¿ya? No para darse una instancia. Las personas que tengan 48, 49, podemos considerar con las tareas del cuaderno si las han hecho bien para que puedan pasar. No para pasar una instancia, porque ni siquiera les alcanzó. Para llegar a segunda instancia tienen que llegar a 40 puntos, ¿ya? Y si no se esforzaron por llegar a 40 puntos por lo menos, no les vamos a ayudar, ¿ya? Pero si más o menos vimos que se esforzaron, que participaron en clases, que siempre respondían, qué sé yo, a esas personas obviamente vamos a considerar porque son personas que hemos visto que se han esforzado, ¿ya? Entonces, si no tienen dudas, preguntas, aquí terminamos. La siguiente clase vamos a avanzar en indicadores de salud o los primeros pasos del método. No se alisten porque vamos a coger su coordinador. Disculpe, el caso de la monografía, cuando estamos en distintas letras, en SAP y demás, me dijeron que si conseguimos a personas que estén coincidiendo en los 2 grupos, las 2 letras, podríamos hacer solo una. Eso es el anterior semestre. Este semestre no. ¿Saben por qué? Porque el anterior semestre se queda
dos monografías. Por ejemplo, yo me inscribí en SAP en el grupo F y en MAP me inscribí en el grupo H. Lastimosamente tengo que hacer dos monografías, ¿ya? Y no es que voy a agarrar y la monografía de SAP la voy a imprimir también para MAP y la voy a presentar y solamente la voy a cambiar en la carátula, la materia, ¿ya? Pero igual lo revisamos toda la monografía. Entonces no hay esos pensamientos. Lastimosamente, agradezcanle a los del primer semestre. Y lo peor de todo es que los del anterior semestre eran 70 por grupo, y aquí eran 6 grupos. Ustedes son poquitos. Así que va a ser más fácil controlar. Una pregunta, ¿las diapositivas no van a pasar al grupo? Sí, las voy a pasar al grupo. Gracias. Estas no son las diapositivas. Había hecho unas nuevas para que las entiendan mejor, pero se me gusta. Las voy a hacer más y se las voy a pasar. ¿Ya? Pero no estudien solamente las diapositivas. En su texto igual tienen información que entra en el examen. ¿Ya? Entonces yo les aconsejo que estudien de todo. Otra cosa que les quiero aconsejar al examen parcial. Esfuércense, chicos. ¿Ya? Tienen que ser un poquito, ¿no? No sé, júntense a estudiar, pueden juntarse incluso a hacer las tareas. Pero esfuércense, ¿por qué? Porque ya vieron que son 30 puntos ponderados. Si ustedes sacan buenas notas en el primer parcial, crean que ya están del otro lado, ¿ya? Con la nota de tareas y con la nota de monografía. Para el examen final solo tendrían que aumentar su nota de aprobación, ¿ya? Pero si ustedes sacan un 4, un 10 en el primer parcial del 30, va a ser mucho más difícil para ustedes. Porque el examen final, pero solo damos los parciales, el examen final es de todo lo pensado, de todo el texto. Y el primer parcial son 2 o 3 temas solamente, ¿ya? Y es fácil, son 2 o 3 temas. Yo tengo una pregunta, ¿ya tenemos fecha para los parciales? No, todavía, recién estamos iniciando. Generalmente, en su experiencia de usted, ¿cuándo suelen ser los parciales? Más o menos, ¿qué meses? De aquí un mes más o menos, yo creo. Porque la siguiente clase avanzamos en método, la post siguiente avanzamos indicadores de salud, y la otra avanzamos un tema más, y ya recién va a ser. Ya, entonces un mes más o menos. ¿Los libros cuándo lo van a hacer? Esta semana. Ya mañana tengo que ir a pedir a la imprenta. Yo creo que pasado mañana o el viernes ya van a tener sus textos todos. ¿Ya? Yo les voy a decir una hora, fecha y lugar. Pero por favor, no se compliquen la vida. Yo no necesito que ustedes personalmente vengan a comprar el texto.